Muchas gracias. Intentaré ser breve. Nosotros vamos a apoyar todos los vetos presentados contra estas dos leyes, porque aunque tenemos que reconocer que realmente en algunos aspectos existen mejoras y lo reconocemos, pero en su enunciamiento se nos habla de fortalecimiento de garantías procesales cuando en realidad pensamos que estas dos leyes están en las antípodas de fortalecer garantías procesales y que realmente se está otorgando un poder al Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial. El derecho penal, señores, es precisamente, tanto procesal como el sustantivo, da igual, es precisamente la rama del derecho donde el Estado ejerce todo su poder contra el individuo. Por eso es necesario que en cualquier reforma exista un pacto social, exista un consenso, y esa es la base del derecho penal. Y aquí no existe, por eso nosotros tenemos que estar en contra. Dando algunas pinceladas, diremos que, por ejemplo, con respecto al régimen de comunicación, y estamos de acuerdo con los vetos presentados en este sentido, lejos de derogar el régimen de comunicación donde el Comité contra la Tortura de la ONU pues ha dicho en varias ocasiones que debería retirarse precisamente porque es un sistema favorecedor de la tortura y además estamos condenados varias veces por no investigar suficientemente la tortura, no solamente no se elimina, sino que además se ahonda en la restricción de derechos. Pero actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha instado al Estado español a que regule para eliminar y abolir precisamente el régimen de comunicación. Y además se nos decía que aprovecháramos esta reforma, la que estamos debatiendo ahora, para intentar regular y garantizar los derechos básicos del detenido, como el tener un abogado de su elección, el poderse comunicar con él, el poder ser atendido por un médico de tu confianza o la grabación de actuaciones en dependencias policiales y de detención. No solo esto no se regula, sino que se ahonda precisamente en estas restricciones y estas son peticiones, además, que los colectivos sociales de derechos humanos y los colectivos de trabajo en prevención de la tortura llevan pidiendo muchísimos años y, desde luego, no solo no se adopta, sino que es que, además, se ahonda la restricción de derechos. Con respecto a las medidas de investigación tecnológica, tenemos que decir que para que el Estado español no se convierta en un gran plató de gran hermano, la realidad es que hay bastantes pocas garantías. Bastantes pocas garantías porque lo único que se regula es un hipotético control judicial que en la práctica de los tribunales vemos que esto es imposible. Recordemos simplemente que en el 2014 entraron en la jurisdicción penal más de 6 millones de asuntos. Y la realidad de lo que podemos pisar alguna vez los tribunales es que los jueces están bastante saturados y lo que actualmente son las intervenciones telefónicas se ve perfectamente que es bastante complicado que se pueda ponderar sosegadamente sobre las medidas que le pide la policía, como también autorizar su prórroga. Vemos bastante inquietante la injerencia de la policía y que la policía pueda decretar sin autorización judicial previa, y esto es así, la colocación de dispositivos de seguimiento, localización y registro de información dentro de captación de imágenes y, además, el acceso a los ordenadores y teléfonos. Y nos parece también, respecto a la otra ley, pues bastante lamentable respecto a la ley ordinaria el que se acoten los tiempos precisamente ahora en que el Poder Judicial está tomando un papel bastante protagonista y activo en la lucha contra la corrupción. Hay que recordar que la Gürtel tardó 2 años en ser investigada por el Ministerio Fiscal y más de 5 años se llevó en instrucción, o que los ERE, por ejemplo, en Andalucía se han llevado más de 4 años de instrucción. La delincuencia económica y política, desde luego, requiere tiempo y medios que la disposición adicional única no prevé, pero es que, además, queremos una justicia ágil, por supuesto, pero lo que queremos, sobre todo, es una justicia justa y que no solamente criminalice a la pobreza, sino que también inquiete a quien realmente hace un verdadero daño social. Una justicia sin medios, como se establece en la disposición adicional única, realmente nos parece una tomadura de pelo, porque al final terminarán los jueces dictando autos de archivo cuando sean con falta de medios y se le acaben los plazos de instrucción y planteando cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de la tutela judicial efectiva. Por último, decir que, bajo nuestro punto de vista, dejar en manos del Ministerio Fiscal precisamente la calificación de las causas como simples o complejas y la prórroga de los plazos, un órgano que depende jerárquicamente del Gobierno, pues precisamente en este caso nos parece que esto no solo no tiene sentido, sino que es que además es
contrario a la independencia del Poder Judicial y que vulnera la capacidad del control del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Por eso mismo estaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el senador por el Grupo Mixto también.